Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenos días, mi gente. Esta es su amiga, la licenciada Adanora Enríquez, con la 12ª edición de Puerto Rico se puede. Estamos tan contentos de poder compartir este espacio contigo y ya estamos cumpliendo 3 meses en este espacio que ha sido tan especial para todos nosotros. Este programa está dedicado a enseñar, claro que sí, a educar sobre nuestro sistema de gobierno, nuestras libertades individuales, nuestros derechos constitucionales y sobre todo recabar la necesidad de rescatar la democracia mediante la participación ciudadana. Yo quiero recordarte que estamos aquí todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana y también te puedes conectar en vivo por Facebook Live desde la página de blessing.fm. Además, si tú no has visto nuestros programas anteriores, quiero que sepas que tienes la oportunidad de ver la retransmisión por el canal de YouTube de blessing.fm. Puerto Rico se puede desde julio de este año en adelante. Allí vas a ver programas que son muy importantes para crecer en entender nuestro sistema de gobierno y poder participar de manera efectiva. Yo quiero saludar a todas las personas que están en sintonía en esta mañana, pero también a ti que te estás conectando en vivo en esta hora. Bien, en la mañana de hoy tengo a alguien que se ha convertido en un amigo y en un colaborador de este programa Puerto Rico se puede, y él es nuestro amigo y hermano en la fe, el licenciado David Ramos Pagán de Alliance Defending Freedom. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí de nuevo. Y es bien importante contar con él porque en esta ocasión nosotros vamos a estar hablando de libertad de prensa. Pero antes de entrar de lleno con este tema, yo quiero recordarles a ustedes que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de conocer al licenciado David Ramos, un poco de su historia. Para empezar, él mientras servía en el United States Air Force se convirtió a Cristo. Así que es posible ser militar y ser cristiano. Obtuvo su Juris Doctor de la Universidad Interamericana y ejerce como licenciado en Puerto Rico desde el 1996. Ahora bien, ¿en dónde está admitido para ejercer la práctica? En el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico, en el primer circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, en el Tribunal Federal de Distrito de Connecticut y en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que esto es artillería pesada. Es aliado de Alliance Defending Freedom desde el 2001, al cual nosotros también pertenecemos. También es miembro del panel de justicia criminal del Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico desde el 2002. Antes de empezar a interactuar con el licenciado Ramos sobre esto, porque mire, él viene con todo el desarrollo histórico de este derecho constitucional o libertad de prensa que es reconocido en nuestra Constitución. Pero antes de comenzar, yo quiero hacer una breve referencia a dónde es que se reconoce esta libertad en nuestro esquema jurídico en el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la base que es más vinculante o que nos obliga más? Y tenemos que hacer referencia de inmediato a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y allí se establece que Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press. Y sigue por ahí. Es decir, no se aprobará ninguna ley que restrinja o coarte la libertad de prensa. También en el artículo 2 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la sección 4 se establece lo que es la libertad de palabra y de prensa y dice: no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa. ¿Ok? Dice también, o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica o a pedir al gobierno la reparación de agravios. Pero ya usted ve que en lo que respecta a la Carta de Derechos o el artículo 2 de la Carta de Derechos de la Constitución de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es decir, de nuestra isla, es distinta a la Constitución Federal. En la Constitución Federal aparece en la primera enmienda
recogido como el tercer derecho. En el caso de nosotros se recoge como un cuarto derecho después de la dignidad e igualdad del ser humano y la prohibición de discrimen, de reconocer el derecho al sufragio universal, que como yo les he dicho es tan importante para el puertorriqueño, la participación ciudadana en todos los asuntos a decidirse en las administraciones de gobierno. Y tercero, de las libertades religiosas, donde se le prohíbe al Estado aprobar cualquier ley que coarte o restrinja la libertad de religión, es decir, de creencia, pero también su ejercicio. Y en cuarto lugar, sí, en cuarto lugar, muy bien, oye, este licenciado es un buen estudiante. En cuarto lugar, entonces, es que tenemos la libertad de prensa. Ahora sí, habiendo establecido esto como una zapata para que usted lo pueda buscar, pues entonces vamos ahora a escuchar al licenciado David Ramos Pagán hablándonos del desarrollo histórico de la libertad de prensa, de dónde surge, cómo es que llega hasta Puerto Rico, etcétera. Bueno, licenciado, cuéntenos. Bueno, cómo no. Antes que nada, saludos a todos los que sintonizan este programa esta mañana y que nos honran con su presencia para informarse del tema de esta mañana. La libertad de prensa y la prensa como institución y baluarte, uno de los baluartes más importantes en la democracia de nuestra sociedad. Ahora, no podemos entrar a estudiar y a reconocer el tema de la prensa en Puerto Rico sin antes reconocer a una figura importante, un gran ilustre puertorriqueño, y estoy hablando nada menos que don Eugenio María de Hostos. ¿Quién fue? Fue un profesor, un filósofo, un político, un sociólogo, como también, y no menos importante, un escritor puertorriqueño. Tremendo. Él ayudó mientras estuvo residiendo en Puerto Plata de la República Dominicana, donde él funda y dirige los periódicos Las Tres Antillas y Los Antillanos, como también colabora en el periódico en aquel entonces Las Dos Antillas. Ahora, a él se le reconoce como periodista y amante del periodismo y también como haber fundado estos periódicos que le acabo de mencionar, un refrán muy importante y bien reconocido que, si notamos bien, aparece en la portada de lo que se conoce hoy día como los cánones de ética, el código de ética de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Y ese refrán dice: si el periodismo es todavía una fuerza ciega, la culpa es del periodista. También dice: no hay ningún sacerdocio más alto que el del periodista. Pero, por lo mismo, no hay sacerdocio que imponga más deberes, y por lo mismo, no hay sacerdocio más expuesto a ser peor desempeñado. De ahí principalmente la inmoralidad del periodismo. Disculpa un momentito, licenciado. Es que tuve que hasta beber un poco de café para bajar esto. Le voy a pedir, por favor, a nuestro programador que pueda compartir con todas las personas que se han conectado a la transmisión en vivo el enlace al Código de Ética de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, que es tan importante que tú lo puedas leer para que tú puedas conocer cómo es que nuestros periodistas en Puerto Rico desde el 1999 han determinado que van a ejercer sus funciones y tú puedas evaluar por ti mismo. Pero es que yo necesito, mira, leerle esto otra vez porque tengo personas aquí conectadas, incluso de Pensilvania. Saludamos a todas las personas que están con nosotros en esta mañana. Mire, de Yabucoa tengo gente por ahí. Tengo de Río Grande, está el asambleísta municipal Héctor Andrés Santiago Ramos. Buenos días. Está Kenia. Marilyn Meléndez, muy buenos días. Aisa Yanis Flores.
a Leslian Rivera, a Shani Caraballo, a Lilian Ramírez, saludamos también a Yami Rivera y todos los que se han estado conectando y que quizás de momento no lo vemos reflejados en la transmisión, pero yo necesito repetirte esta cita porque es que el licenciado David Ramos Pagán vino, mire, con algo demasiado de fuerte. Eugenio María de Hostos, un puertorriqueño de pura cepa. Me gusta, no había escuchado esta cita antes, pero una de las cosas que hace don Eugenio María de Hostos es hacer un paralelo para establecer la seriedad de lo que es la prensa entre el periodismo y el sacerdocio, ¿verdad? O una persona que se desempeña como líder religioso o líder cristiano, cuya autoridad viene de alguien que está mucho más arriba de Dios y que sabe que le tiene que dar cuenta al Dios de la creación sobre sus hechos. Mire esto, si el periodismo es todavía una fuerza ciega, espérate un momentito, licenciado, ¿y en qué año más o menos él escribió esto? Si Eso tienes fue, idea. sí, él, casi a finales del siglo XIX. Casi a finales del siglo XIX. Mire esto, si el periodismo es todavía una fuerza ciega, la culpa es del periodista. Primer punto importante, él está estableciendo de quién es la responsabilidad de desempeñar un periodismo a la altura de lo necesario. No hay ningún sacerdocio más alto que el del periodista. ¡Wow! Esto lo pone por encima del pastorado, del sacerdocio. Básicamente. Ay, Dios mío, a mí me está dando algo, ¿sabe? Pero por lo mismo, no hay sacerdocio que imponga más deberes y por lo mismo, no hay sacerdocio más expuesto a ser peor desempeñado. Si yo fuera periodista, y vamos a tener en unas semanas a nuestra amiga Alexandra Alvarado, que es estudiante de periodismo, y yo le voy a poner esto a ver qué ella me dice sobre esta cita. Dice, de ahí principalmente la inmoralidad del periodismo. Ay, licenciado, es que tenía que ir otra vez, pasar sobre esto, porque es una cosa, wow, Sí, reveladora y también nos deja con mucho peso. sí. O sea que el periodista tiene una responsabilidad altísima, lo cual debe atender con toda su alma, con todo su ser. Dice, esta frase le reconoce una fuerza al periodismo que no debe ser ciego, sino atento, manifiesto. Le reconoce un sacerdocio con unos deberes, sumos deberes al periodismo, que debe atender diligentemente. De no hacerlo, incurre en un periodismo inmoral. Wow. O sea, ahora, hubo otras personas bien importantes dentro del periodismo y de otros países que básicamente tienen el mismo sentir hacia el campo del periodismo. Frases célebres y que le voy a mencionar ahora. Por ejemplo, Y antes de que él nos mencione, mire, nosotros le perdonamos los exámenes de los primeros 3 meses porque vinieron aquí diciéndome, no, licenciada, no nos dé exámenes, que todavía estamos aprendiendo. Pero hoy que estamos, mire, con el licenciado David Ramos Pagán, que él va, mire, de una manera ecuánime y pausada enseñando, usted tiene que ir tomando nota de estas citas porque son sumamente importantes, licenciado. ok, primero tenemos a José Martí, el cubano, el famoso ilustre cubano, quien dijo, la prensa debe ser examen y la censura, nunca el odio ni la ira que no dejan espacio a la libre emisión de las ideas. Wow, no, repíteme eso, licenciado. Es ¿Cómo no? importante, otra vez, dime. La prensa debe ser examen y la censura, nunca el odio ni la ira que no dejan espacio a la libre emisión de las ideas. Wow. Nunca se acepta lo que viene en forma de imposición injuriosa. Wow. Se acepta lo que viene en forma de razonado consejo. Licenciado, yo necesito que usted explique un poquito lo que quiere decir en arroz y habichuela, ¿verdad? Sí. Esa cita. Ok. Al desempeñar su trabajo, su sacerdocio, como dijo Eugenio María de Hostos, debe ser uno de mucho examen y a la misma vez censurando aquello que no es apropiado, como lo es el odio y la ira hacia ciertas
personas o grupos de la sociedad, por ejemplo, que no se le deje ver ese prejuicio hacia ciertos grupos, por ejemplo, que aunque no esté yo de acuerdo, no debo usar mi sacerdocio de periodismo para atacarlos, sino o para invisibilizarlos. Invisibilizarlos y ignorarlos de la sociedad, mientras a la misma vez estoy tratando de resaltar otros grupos. Y eso lo estamos viendo mucho en Puerto Rico. Es cierto. Ahí dice don José Martí nos está diciendo que es importante que el periodista promueva un ambiente donde se pueda compartir la libre emisión de ideas. Correcto. Es decir, que aunque haya algún sector con el que yo periodista me identifico con sus posturas, no es menos cierto que tengo un deber que va por encima de mi opinión. Exacto. Y entonces tengo que buscar cuáles otras opiniones hay dentro del pueblo. O en cuanto a un tema, cuáles son las otras posturas que lo cubren, aunque no me guste, ¿verdad? Correctamente. Y eso va a ser importante. Y me parece, como decías, que en Puerto Rico no estamos teniendo tanto de eso, ¿verdad? Correcto. Especialmente tomando como ejemplo la protesta y la marcha aquella multitudinaria que hubo de parte de la iglesia y de grupos conservadores. Un momento histórico donde la prensa debió estar allí, pero brillaron por su ausencia. ¿Qué es lo que estaban haciendo en efecto con su ausencia? Invisibilizar los que estaban allí protestando, como también ignorar sus reclamos. Y estamos hablando de la marcha del sábado 14 de agosto del 2021, que mire, allí había sectores de todas las partes de Puerto Rico, había incluso personas ateas que son conservadoras en principio. Alguien podría decir, pero eso es como inconsistente. No, porque son personas que quieren proteger a su familia, que tienen un principio dirigido al bienestar general, a tener filantropía, es decir, el cuidado por los menos válidos o por las personas más vulnerables. Y estaban allí, y sobre todo, como decía el licenciado, por el sector conservador. Y quiero irme ahí y detenerme un poco, porque el licenciado nos está trayendo un punto muy importante, y es que eso no es en este último año que estamos viviendo ese aspecto de invisibilización, por un lado, de lo que son el sector que tiene principios conservadores, pero también en otros sentidos hay una ridiculización o una censura a las posiciones que nosotros tenemos, hasta una ridiculización, si fuéramos a decir, sí, y promover incluso ataques a nuestras personas. ¿Cómo lo has visto tú? Te voy a mencionar que tocas ese punto y me tocó un nervio a mí. Me transporto al año 2017. ¿Qué evento grande y catastrófico ocurrió en el 2017? El huracán María. Hubo un grupo de personas creyentes, amantes del Señor Jesucristo y de Dios Padre, que fueron cerca de una represa porque querían orar porque Dios desviara el huracán que venía, que nosotros hoy día conocemos como el huracán María. Y muchas personas de los medios de comunicación ridiculizaron a esos hermanos allí. Se mofaron de ellos, hasta hicieron ciertos como parodias. Wow. Uno se vistió con una sombrilla en la mano, con una capa, ¿sabes? Mofándose como si fueran payasos los que estaban allí. Para mí, mi opinión personal. O sea, porque fueron muchas las personas que se hicieron eco de esa parodia, donde Dios decidió, ya que se mofan de mis hijos y se mofan de mí, vamos a permitir que prueben lo que es la incredulidad. Y para mí, esta es mi opinión personal. Eso no lo estamos cubriendo hoy, no. Pero como estamos promoviendo la libertad de expresión de ideas, pues correcto, el licenciado se está expresando al respecto. Y también como los medios de comunicación estuvieron envueltos en esto. Claro, pues es importante traerlo. Surgió esa catástrofe que dejó a Puerto Rico prácticamente sin luz, sin agua,
filas largas en los supermercados, filas largas para sacar dinero del banco, porque nadie que podía recibir, aceptar la TH. Recordamos eso, pero igualmente recuerdo que Dios siempre ha sido fiel. Correcto. Y usted sabrá que nosotros vivimos en el Caribe y el Caribe es un lugar propenso a recibir este tipo de fenómenos. Ajá. Lo tremendo de esto es que nosotros tenemos que decir que la mano de Dios estuvo con nosotros, porque las vidas que se perdieron, estoy diciendo como parte del fenómeno inmediato, no como resultado de no tener los servicios esenciales a raíz del paso de María, fueron muy pocos. Y cuando uno mira el fenómeno que era, eso era para nosotros no estar aquí. Pero volviendo al tema, vamos, próxima cita. Próxima cita. Tenemos a George Orwell, quien tuvo una frase que dice así, como sigue: periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Wow. Todo lo demás son relaciones públicas. Wow, pero ¿y por qué diré una cosa como esa? Bueno, porque estaba viendo y siente el ambiente de cómo se estaba llevando a cabo la obra del periodismo. O sea, lo que debían publicar no lo publicaban, y si lo publicaban era a favor de ciertas ideas. O sea que es una crítica esa expresión. Es una crítica de la falta de ética de algunos periodistas y algunos periódicos rotativos, donde dice, ellos no están haciendo un periodismo serio, ellos lo que están haciendo es las relaciones públicas. Es importante que usted sepa que la cita que estamos trayendo es para nosotros establecer exactamente cuando las constituciones hablan de libertad de prensa, qué es lo que está cubierto y qué es lo que se espera que se haga en el ejercicio del periodismo, ¿verdad? Entonces vemos esta cita, está diciendo, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Por ejemplo, si estamos hablando con relación al gobierno, ¿verdad? Pues a lo mejor el gobierno no quiere que tú publiques de verdad lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estarías demostrando que en un área en específico no está haciendo su labor. Entonces, los grandes empresas, ¿verdad? Puede ser algún producto defectuoso que se esté mercadeando y usted descubrió eso, pero seguimos presentando la promoción y la propaganda dirigida a que tú consumas ese producto. Y eso es lo que Orwell está diciendo. Si eres periodista verdaderamente, aunque a la gente no le gusten los grandes intereses o a personas particulares, tu deber es publicarlo para colocar a las personas en condición de decidir. Y básicamente ese fue el propósito de que en Estados Unidos se apreciara lo que era la libertad de prensa, porque ellos habían experimentado lo que era la monarquía inglesa, la monarquía británica, que aplastaba a la prensa cuando hacía ciertas críticas hacia el gobierno. Así que de ahí es que viene esa protección. Porque si no lo hace, disculpe, todo lo demás son relaciones públicas. Si no lo haces tu trabajo, tú le estás haciendo relaciones públicas a esa persona, a esos grupos, a esos intereses. A un sector particular, claro. Correcto. Otra frase célebre, Julia Navarro, quien dijo, tengo un defecto gravísimo para el ejercicio de mi profesión. Esa era su profesión. Creo que el periodismo es un servicio público donde debe primar, o sea, prevalecer la verdad y no los intereses de los políticos, de los empresarios, de los banqueros, de los sindicatos o del que me paga. Me gusta mucho, es que te digo, las mujeres son otra cosa. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Ella lo dijo clarito en Arroz y Habichuela. Eso es digno de... Julia Navarro tenía que ser puertorriqueña. Dime, por favor, que era boricua. No estoy seguro. Ese dato no lo pude investigar en su momento. Vamos a investigarlo para el próximo programa. Yo tampoco conozco quién es ella, pero de verdad, ya mismo lo chequeo. Pero repíteme esa cita otra vez. ¿Cómo no? Tengo un defecto gravísimo para el ejercicio de mi profesión. Creo que el periodismo es un servicio público donde debe primar la verdad y no
los intereses de los políticos, de los empresarios, de los banqueros, de los sindicatos o del que me paga. Allí le estaba tirando a su patrono, del que me paga. Yo te digo, esto es tremendo. Ella era una periodista española que dedicó más de 35 años al periodismo y también fue una escritora de novelas. Así que damos gracias al Señor por periodistas como ella, que en realidad le hacen honor a lo que es esa profesión, ¿verdad? Y ese sacerdocio tan importante. Es decir, que aún si me estás pagando y lo que yo voy a decir está en contra de lo que tú piensas, mi deber es de todas maneras compartirlo porque esa es la profesión a la que yo decidí ocuparme. Próxima. Hans Dietrich Genscher, un europeo periodista. Ay, Dios mío. La prensa es la artillería de la libertad. No, espérate. Es que yo hice así porque lo leí antes que ustedes le escucharan. Pero escuche esto. ¿Cómo es? Dilo otra vez. La prensa es la artillería de la libertad. Eso quiere decir que esas son las armas, las municiones, lo que garantiza, lo que defiende, lo que asegura nuestra libertad. Pero Correcto. Claro, tiene que ser una prensa conforme a la que fue prevista para proteger en la Constitución, una que haga la función Correcto. para la cual se está contratando. Claro, por eso es que se ha querido a través de los siglos proteger esa libertad. O sea, proteger ese campo de la prensa, y por eso es que muchos países lo adoptaron como una libertad dentro de sus constituciones. Espérate un momentito, aprovechando esa coyuntura que habrá el licenciado Ramos, tengo que recordarte que la Constitución está establecida ¿por quién? Por el pueblo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Por lo tanto, es el pueblo como soberano quien decide qué libertades o qué derechos se deben honrar y proteger. Es el pueblo. Por eso es que el licenciado está diciendo, en muchos lugares se decidió adoptar esta protección porque la libertad de prensa está prevista allí para el beneficio general de todos los ciudadanos, sea en Puerto Rico o sea en Estados Unidos, ¿verdad? En este caso que a nosotros nos aplican las dos constituciones como territorio de Estados Unidos, entonces también estamos cobijados por esa primera enmienda. Pero es importante porque al escucharnos no podemos pensar que la prensa está allí para divulgar el discurso del gobierno o servir los intereses del gobierno o para estar limitada por lo que el gobierno establece, porque la prensa y el que se dedica al periodismo tiene un compromiso férreo con el soberano, y el soberano es el pueblo. Ay, yo sé que usted está evaluando y sacando puntuaciones. Mire, no se ponga a escribirme eso en la transmisión porque me va a poner nerviosa. Bueno, si te gustó esa frase, te va a gustar la próxima. Ay, Dios mío. Luis Herrero, quien dijo: los periodistas deben criticar, pero no azotar a nadie. No, otra vez. Es que yo estoy aprendiendo demasiado, yo no puedo. Los periodistas deben criticar, pero no azotar a nadie. Ve, o sea que los periodistas tienen una obligación de ejercer un juicio evaluativo y valorativo con relación a posturas o situaciones que están ocurriendo, pero no deben azotar a nadie. Cuando dice no azotar a nadie, ¿a qué se refiere, licenciado? Bueno, en el periodismo, esa libertad de prensa, como dijo el anterior, es un medio, una artillería para adquirir la libertad, pero nunca se debe usar para macetear a ciertos grupos, como un garrote para... De castigo, de intimidación. Correcto, para intimidar, de hecho, hasta el mismo invisibilizar a la gente. Es un castigo. O sea, porque entonces ya no sería una prensa libre, sería una prensa con prejuicio, una prensa con agendas, y no una prensa libre. Luis Francisco Herrero también es un periodista y escritor español, pero cuando dices eso de no azotar a nadie, se me ocurre a mí, usted recordará hace unas semanas atrás, que los medios de comunicación en Puerto Rico emprendieron una campaña contra la senadora Joan Rodríguez Bebe. O sea, no cubrieron la marcha
del 14 de agosto y unas sencillas expresiones que ella hizo con relación a una actividad y particularmente dirigidas al Departamento de Educación. Así que eso es en el descargo de las funciones de ella como senadora que debe fiscalizar esa administración. Fue totalmente tergiversada y malinterpretada y si algo se hizo fue pretender azotar y darle pan a la senadora Joan Rodríguez Bebe por sus expresiones. Eso precisamente es lo que Luis Herrero dice que no se debe hacer. Una cosa es criticar y otra cosa es intimidar, perseguir y hasta menoscabar la imagen de una persona. No, y tomando en consideración ese mismo caso, como la prensa se hacía eco y repetía cuando decía que pronto el FBI tocará las puertas de la senadora. Es cierto, eso es la cierto. ridiculez más grande como esa. Y la prensa lo que hacía era, como vemos aquí, azotando a una persona, que lo único que hizo fue estar en desacuerdo con una actividad que era impropia para unos estudiantes, porque la escuela no está para eso. La escuela está para enseñar y no para promover ciertas actividades que en nada los edifica, que en nada los ilustra, que en nada los enseña. Próxima cita. La próxima cita, Adolfo Suárez. Algunos periodistas no intentan obtener los datos necesarios para hacer una información exacta. Oh, no, espérate. ¿Cómo es? Algunos periodistas no intentan obtener los datos necesarios para hacer una información exacta. O sea, que no hacen su trabajo a cabalidad, sino reportan a medias y muchas veces esas medias verdades lo que están reportando son mentiras o exageraciones de la situación o de una persona. Y Adolfo Suárez también es un periodista español y vemos, ¿verdad? Lo que él está diciendo es cuál es la responsabilidad que tenemos muy serio. Y cerramos con una cita. También de Eugenio María de Hostos. El periodismo no es en esencia una fuerza privativa, como la han hecho en realidad. Oh my God. Es una fuerza expansiva y comprensiva que debe extenderse a todo y abarcarlo todo en el sentido de la verdad, del bien, de la libertad y la justicia. Wow, antes que el licenciado repita esta cita, que es tan importante, mientras lo escucho recuerdo que cuando yo era pequeña en alguna ocasión, quería ser periodista. Y hace una semana que me estaba preguntando por qué era que yo quería ser periodista, porque mirando lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, como que yo decía, ¿por qué sería que yo quería ser periodista? Pero escuchando esa cita, esto me lleva también a ese momento en que yo empecé a tener una pasión bien pequeña por ser periodista y era que en ese tiempo en Puerto Rico gozábamos de periodistas que hacían estudios investigativos, que traían cosas que estaban ocultas, que exponían a veces hasta la vida por divulgar hechos concretos. Y de un tiempo a esta parte, lo que está denunciando don Eugenio María de Hostos se ha convertido en una ley. Por favor, ¿nos puedes leer otra vez esa cita? ¿Cómo no? El periodismo no es, en esencia, una fuerza privativa, como la han hecho en realidad. Wow. Es una fuerza expansiva y comprensiva que debe extenderse a todo y abarcarlo todo en el sentido de la verdad, del bien, de la libertad y la justicia. Wow, mire, yo le digo, mientras yo vuelvo y escucho esa cita, tengo que decirle que si yo estuviera ahora estudiando, diría, si es así, si esos son los principios que rigen esa profesión, yo quiero ser periodista. Porque fíjese que dice que no solamente es una fuerza expansiva y comprensiva que debe extenderse a todos, sino que tiene que tener un sentido de la verdad, del bien, de la libertad y la justicia. Mire, y con eso nosotros tenemos que irnos a una pausa. Yo no sé si vamos a poder atender todo esto, pero pausamos y regresamos. Muy buenos días, y esta es la licenciada Danora Enríquez en tu programa Puerto Rico se puede, que viene al aire todos los jueves a las 10 de la mañana, y también te puedes conectar en vivo por Facebook
en blessing.fm. Queremos saludar a todas las personas que se han seguido conectando al programa, también a todos los que nos están sintonizando, que se han convertido en fieles seguidores. Mira, tenemos gente de Washington, tenemos gente de la Florida, tenemos gente de Chicago, tenemos gente de distintas partes de Puerto Rico. ¿Y saben lo que me dijeron durante la celebración del primer año de Blessing? Que miren, no nos llaman porque no quieren interrumpir, están tan agradecidos de poder aprender, y para nosotros de verdad es un privilegio servirles. Me gustaría comentarles aquí, está Naisa Díaz Chinea, saludos a Fe Esquilín también, a Sarielis Padua, qué bueno que estén con nosotros, muchos son de verdad fieles, a Ivette Báez, y déjame ver, alguien nos dijo por aquí que... Déjame ver si consigo. Fesquilín nos dice, en un programa radial fueron enfáticos en decir que cubrían lo que estaba en su agenda, es decir, en la agenda de la edición de los medios o de ese periodista, pero no van a cubrir todas las partes. De hecho, dijeron, yo recuerdo porque escuché también a esa persona, a ese periodista decirlo, que si nosotros no queremos reconocer qué pasa, simplemente no lo cubrimos. Y ahí yo dije, pues por eso es que no cubrieron la marcha. Pero sin más preámbulos, en esta ocasión estamos hablando del derecho a la libertad de prensa, recordando que el pueblo es soberano y el pueblo decidió que era un interés muy importante poder promover la protección del periodismo, pensando en una función objetiva que divulga la verdad, que va en pro de la justicia, no a servir unos intereses parcializados o personales, tampoco a promover el gobierno, porque acuérdese que aquí sería el soberano, el pueblo, y no las entidades o las agencias de gobierno que nosotros hemos establecido en nuestro sistema constitucional. Para hablar sobre este tema, en el día de hoy me acompaña el licenciado David Ramos Pagán, de Alliance Defending Freedom. Y sin más preámbulos, vamos a continuar. Estuvimos en el primer segmento hablando de dónde en la Constitución aparecía esta libertad de prensa, tanto en la Constitución de los Estados Unidos como en la de Puerto Rico, y empezamos a establecer una serie de citas que tú tienes que escuchar la primera parte de este programa si no pudiste, empezando con don Eugenio María de Hostos, y fuimos por una serie de periodistas, unas citas importantes. Ahora vamos a continuar cubriendo el desarrollo histórico de esta libertad en el mundo. ¿De dónde surge? Ok. La libertad de prensa, ¿qué es? El derecho a reportar las noticias o circular opiniones sin la censura del gobierno. Claro, siempre dentro del código de ética que rige a esos periodistas. Pero sin la censura del gobierno no implica con el aval del gobierno. Correcto, correcto. Ahora, la libertad de prensa era considerado por los padres fundadores de los Estados Unidos de América como uno de los baluartes grandes de la libertad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estas personas estaban pasando por unas experiencias bien críticas de parte del rey de Inglaterra, que imponía unas restricciones y unas prohibiciones y hasta un modo de vivir de los coloniales acá en las 13 colonias. Y si alguien protestaba o la prensa hablaba en contra de estas decisiones o prácticas del rey o del gobierno, eran castigados. De hecho, hasta cierto punto era un delito el hablar en contra del rey. Y hay ciertos casos que se llevaron contra ciertos periodistas. Es verdad que muchos de ellos se cayeron, por decirlo así. Pero eso es lo que dentro de en los Estados Unidos querían evitar, que se repitiera un gobierno que censura las opiniones del pueblo. En español sería un gobierno que nos impone cómo debemos pensar. Correcto. ¿Qué es lo correcto y qué es lo que no en términos de ideas, en términos de posturas? Es decir, un régimen totalitarista es como le llamamos. Correcto. O dictatorial. Muy bien. Ok. Ahora,
como dato curioso, ¿sabes cuál fue el primer país del mundo en adoptar la libertad de prensa en su constitución? Yo voy a tener que apuntar esto para el examen. Y yo le pregunté también a Luis Omar antes de empezar la transmisión y sabe que los dos estábamos colgados. No, díganos. Ok. Si piensa que fue los Estados Unidos, no fue los Estados Unidos. Fue Suecia. Suecia fue el primer país del mundo en adoptar la libertad de prensa en su constitución como la ley de libertad de prensa de 1766. Wow. O sea, que esto no es algo de los otros días. Esto es sí. Estamos hablando de cientos de años atrás. Eso fue 10 años antes de la Constitución de Estados Unidos. Claro. Claro, porque en la Constitución de Estados Unidos, dentro de la primera enmienda, estamos hablando del 1791. Exactamente, casi 30 años después. Sí, más tiempo. Y los estadounidenses gozan de la libertad de prensa como uno de los derechos garantizados, como ya sabemos, por la primera enmienda de la Constitución. Ahora, vamos a ver entonces los orígenes de la libertad de prensa. ¿Sabe cómo fueron? Vamos a aprender. Hoy sí que estamos, mire, de estudiantes. Ay, Dios mío, estamos con el profesor David Ramos Pagán. Ok. Un poquito de agua primero para... Nos pueden escribir sus preguntas en la transmisión o también nos pueden llamar, pero yo sé que ustedes no nos quieren llamar, por eso ya no digo ni siquiera el número al aire. Ok. Como había dicho antes, antes de que las 13 colonias declararon su independencia de Gran Bretaña, el gobierno británico intentaba censurar la prensa americana, prohibiendo que los periódicos publicaran información desfavorable y opiniones. Como lo había mencionado también, uno de los primeros casos judiciales sobre la libertad de prensa en América fue en el 1734, donde el gobernador británico William Cosby presentó un caso de libelo contra el publicador de un periódico que existía en aquel entonces, el New York Weekly Journal, que el publicador se llamaba John Peter Zenger, por publicar comentarios criticando al gobierno de ese gobernador, que era dictatorial, como habíamos mencionado, y era totalitario. Y a la misma vez inundando, apretando, ahogando a la sociedad con los impuestos injustos. ¿Y qué pasó en ese caso? Zenger fue absuelto porque se le reconoció su derecho a publicar ideas aunque no eran favorables para ese gobernador. Así que lo que nos estás diciendo es que en Estados Unidos, antes de recogerse en la Constitución, el reconocimiento a la protección a la libertad de prensa ya se estaba haciendo valer por el pueblo esta libertad. Es decir, había ya personas que estaban expresándose con libertad, aunque el régimen era totalitarista, y se estaban exponiendo a sanciones de parte de ese gobierno a informar lo que estaba pasando. Claro. Ahora, debo mencionar también que la libertad de prensa o la libertad de los medios de comunicación es el principio de que la comunicación y la expresión a través de diversos medios, y ya no estamos hablando del periódico en forma de papel, sino a través del internet, a través de los distintos medios de comunicación, incluidos los medios impresos, los electrónicos, especialmente los materiales publicados, deben considerarse como un derecho que se ejerza libremente. Ahora, esta libertad implica la ausencia de interferencia del Estado. No puede interferir para prohibir o censurar esa información, esa libre información de la prensa o de los medios de comunicación. Porque esto implicaría la prohibición de la censura previa. Su preservación puede obtenerse a través de protecciones constitucionales. O sea que esa es la herramienta legal que tenemos para que el gobierno no interfiera con ese derecho de la prensa y de la libertad de prensa. También tenemos el artículo
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, el cual establece: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Ya esto es un derecho que es universal, que se reconoce a nivel mundial. Amén, qué bueno. Claro. Mire, yo el amén, usted sabe, no lo puedo evitar, es que soy hija de Dios. Hacen una pregunta en la transmisión, licenciado, y quiero leerla. Dice Noraida Incle, nos dice: ¿cómo un periodista puede hacer valer sus derechos que en el medio en que trabaja le prohíbe decir información correcta? Ay, déjame hacer la pregunta otra vez. ¿Cómo un periodista puede hacer valer sus derechos en el medio en que trabaja cuando éste le prohíbe decir información correcta? Es una situación difícil, porque el patrono, a menos que, o sea, si ese periodista ejerce su derecho conforme al código de ética y como debe ser, honestamente, siempre velando por la verdad de la información, y que el patrono, el periódico, insista en que publique mentiras, y en todo momento ese periodista o ya sea él o ella, debe seguir la verdad, la honradez, su conciencia. Y si el patrono toma medidas para castigar ese periodista, debería demandar a ese patrono. Eso era lo que sabía que iba a llegar a la conclusión, porque para nosotros hacer valer nuestros derechos tenemos muchas veces que ejercitar las acciones que tenemos civiles o criminales, y tenemos que acudir, ¿verdad?, a las autoridades para ser protegidos, porque definitivamente lo que nos estás diciendo, si no es información correcta, pues entonces es incorrecta. Y por otro lado, podría optar también por cambiar de patrono. Eso es una de las cosas que puede hacer. Pero aunque cambiara de patrono, debe denunciar. Yo pienso que conforme al código de ética, está prácticamente obligado a denunciar lo que está pasando, buscando mantener la pureza de lo que es el periodismo. Es más fácil decirlo que hacerlo, lo tengo que reconocer, porque esto implica que van a desatar persecución. Yo no lo digo para que alguien tome miedo, sino para reconocer que hay una exposición y que esto nos cuesta. Pero nosotros tenemos que entender, volviendo a la cita de Eugenio María de Hostos, que el periodista que decidió abrazar esto como profesión es un sacerdocio que va por encima del ministerio religioso, y yo nada más con eso estoy impactada. Creo que debe ser muy honroso el ostentar esa función como para mancillarla y para dañarla. Así que definitivamente tiene un costo. Va a tener que asumir una postura firme de dar la información correcta, prepararse, brace for impact, ¿verdad?, para que el patrono pueda sancionarlo, y una vez sancionado decidir si va a demandar y va a permanecer en el lugar pidiendo quedarse, o si va a demandar y se va a ir, o si simplemente va a cambiar de trabajo. Necesitamos periodistas de verdad que aguanten el empuje y que estén dispuestos a pagar el precio. Eso es correcto, porque una persona honesta, una persona que siga la verdad, que quiera tener una conciencia limpia y libre de todo engaño, debe reportar siempre la verdad, lo que es la verdad. Y de lo contrario, seríamos parte de una cultura que la Biblia clasifica como engañando y siendo engañados. Y eso no lo deberíamos permitir. Oye, David, ya no tenemos como algunos 5 minutos, no sé si vas a querer seguir o podemos dialogar un poco. Y es que pienso, una de los fundamentos o de las razones de este programa ha sido siempre enmarcado en hacer un llamado a nuestra ciudadanía en general para tomar posturas
y rescatar nuestra democracia. Entonces, mientras he escuchado todo lo que nos has estado compartiendo, veo que la prensa juega un papel importante en esta faceta, porque a través de la historia, y apenas empezamos a conocer la historia, se ha reconocido que precisamente es la divulgación de la verdad por personas que asumieron la posición de comunicadores a nivel verbal, a nivel escrito, etcétera, que denunciaron en su época algunos actos contrarios del gobierno o algunos actos contrarios del sector privado, quizás en el trabajo, quizás en la familia, ¿verdad? Pero fueron importantes para preservar unos derechos, y en este caso, en nuestro sistema constitucional se ha previsto que hay que proteger este derecho. ¿Cómo tú lo ves? El derecho hay que protegerlo. Y lo importante en todo esto debe ser, y lo que todo periodista honesto y honrado debe seguir es, según el código de ética, que en el próximo programa lo vamos a tocar, y es el seguir la verdad, no ser parcializado, porque si no lo hace, la prensa va a perder credibilidad. Va a llegar un punto que la sociedad no les va a creer ni el Ave María. ¿Tú piensas que ya llegamos a ese punto o todavía no? Estamos llegando a ese punto, pero aún tenemos, hay solución. Todavía tenemos salvación. Mire, yo, si tengo tiempo, voy a compartir algo que te había mencionado anteriormente. Sí. Varios años atrás, yo formaba parte de una organización sin fines de lucro que velaba por los valores de la familia. Y íbamos a celebrar un congreso, y se convocó a una conferencia de prensa para invitar a la prensa para dejarles saber del congreso que se iba a llevar a cabo. Se les informó acerca de que nosotros queríamos formar parte de evitar la violencia doméstica, lo que era el maltrato de la niñez, el asunto de los divorcios y muchas cosas que si vamos a ver hoy día el gobierno las está atendiendo, sí, aunque de palabra, ¿verdad? Y hubo uno que preguntó que si la organización creía en el matrimonio igualitario. Claro, cuando esto todavía no había pasado, no se había decidido el caso del Supremo que lo permitía. Y en aquel entonces, la respuesta fue: nosotros creemos en el matrimonio natural. Eso fue todo lo que dijimos. Ahora, al otro día en el periódico, prácticamente en primera plana, lo único que resaltaron fue: grupo homofóbico se opone al matrimonio entre homosexuales. Y eso no fue objeto del Congreso ni de la información que se compartió ese día. Exacto. Nos dieron una connotación bien negativa ante el público. No reportaron nada de las metas que teníamos acerca de la violencia doméstica, maltrato de niños. ¿En qué año fue esto? Eso fue como para el 2004, 2005, por ahí. O sea que estamos hablando de algunos 15 o 16 años atrás. Eso quiere decir que va más de una década, y lo que no se atiende, y en ese sentido estoy hablando de nosotros como ciudadanos, porque a veces desconocemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que no se atiende va empeorando con el paso del tiempo, y cuando miramos lo que tenemos hoy, obviamente tenemos que decir, hay que hacer algo. Correcto, hay que hacer algo. En aquel momento, cuando yo vi eso, yo dije, wow, yo pensaba que la prensa era más seria. Yo pensaba que la prensa era más objetiva, pero en ese momento me di cuenta que hay muchos periodistas que tienen agendas. Bueno, mi gente, claro, seguimos la semana que viene cubriendo este tema. Libertad de prensa, la parte 2 será la semana que viene. Así que te recuerdo, todos los jueves a las 10 estamos aquí en tu programa, Puerto Rico se puede. Bendiciones. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.